La soledad es una experiencia vivida, al menos alguna vez en la vida, por casi todos los seres humanos. Algunos de esos seres humanos, los artistas, traducen esa experiencia en obra de arte, en música, en pintura, en imágenes, en movimientos corporales, en palabras. Los espectadores, los oyentes, los lectores admiran esa representación de la soledad que, a su vez, evoca la soledad experimentada por ellos mismos. De la representación de la experiencia de la soledad y de esa alianza de soledades a través del arte, en este caso de la poesía, poetas y estudiosos de literatura expondrán sus opiniones en este programa. Llegó la noche y no encontré un asilo, y tuve sed, mis lágrimas bebí, y tuve hambre, los hinchados ojos cerré para morir. Estaba en un desierto, aunque a mi oído de las turbas llegaba el ronco hervir. Yo era huérfano y pobre. El mundo estaba desierto para mí. La soledad es un sentimiento cultivado por la poesía desde siempre. Es un tema con el que se logra quizás la mayor identificación entre el autor y el lector, porque de todos, de alguna forma, todos hemos sentido la soledad y sobre todo porque los poetas saben expresarla. Para hablar de este tema contamos hoy con el poeta madrileño Juan Van Halen. Tiene publicados, además de libros de prosa, 15 libros de poesía y le han otorgado diversos premios literarios. Juan Van Halen, bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Juan Victorio, profesor de literatura de la UNED y traductor de poesía y experto en poesía, sobre todo medieval. Juan Victorio, bienvenido. Muchas gracias. Y como no, contamos con Enrique Gracia Trinidad, poeta y divulgador cultural. Enrique Gracia, bienvenido. Hola, Edith. Bueno, la primera pregunta es para Juan Van Halen. ¿Cómo vives como poeta el sentimiento de soledad? Yo creo que no solo está solo el poeta lo expresa, pero el ser humano es un ser solo, ¿sí? Incluso en el amor, yo recuerdo aquel verso de García Nieto: unamos nuestras dos soledades de amor guerreadoras. Se trata de unir en algún sentido dos soledades, ya si nos remontamos al Góngora de las soledades o aquel Lope a las soledades voy, de mis soledades vengo, o vamos a aquella cabriola tan de Manuel Alcántara cuando dice la soledad es un escalofrío que empieza por la espalda a cada salto. En cierto modo, todos vamos con nuestra soledad a cuestas, ¿no? Es un tema que de manera explícita o subterránea está, pienso yo, en la poesía, en el hacer poético de todos los poetas, porque en definitiva la poesía es una autoconfesión. Para mí, yo creo que la poesía es un soliloquio y es un querer afirmarnos a nosotros mismos con esa soledad que llevamos dentro, ¿no? Se puede estar solo en un campo de fútbol, rodeado de 50.000 espectadores. La soledad no tiene que ver nada con la compañía de personas si esa soledad la llevas dentro porque te enfrentas contigo mismo. ¿Estáis de acuerdo, Enrique Gracia, Juan Victorio? Llevamos todos la carga de la soledad, estamos todos solos. Yo creo que en eso están de acuerdo los espectadores, estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que luego se expresa de distintas maneras, desde el que se siente solo porque le ha dejado el amado. Recuerdo las jarchas, por ejemplo, que solita voy a estar, que sola me quedaré, dice una jarcha preciosa de una niña que se le ha marchado el novio, o el que se le va a la guerra en los romances, por ejemplo, y se quedan las chicas solas, ¿no? Ese tipo de soledad, que es una soledad distinta de esa soledad de la que hablaba Juan, que es muy importante, porque además el poeta, cuando se pone a escribir, lo que hace es estar profundamente solo para poder escribir. Y esa soledad creativa sale en los poemas a través de toda la historia, ¿eh? No, y además hay otro aspecto que hay que tener en cuenta. El sentimiento de la soledad es el único sentimiento que se le permite al hombre sin que pague ningún tipo de peaje. Así como puede amar prohibitivamente o pensar descaradamente contra esto y lo otro, todas las instancias políticas y religiosas le dejan a uno estar solo sin ningún problema. Y puede estar solo el tiempo que quiera. Incluso en algunos casos dicen que es bueno incluso estar solo, ¿no? Pero efectivamente, al hablar de la soledad habría que tener en cuenta los diferentes motivos
por los que se está solo y que han provocado diferentes géneros literarios, desde el que ha dicho Enrique, la abandonada, la abandonada por amor, al que se ha quedado solo por la pérdida de alguien, al que sencillamente se encuentra solo, sin más. Entonces todos estos han producido un tipo de poesía muy diferente, pero de luego la soledad es un oasis para la... Sí. Y luego, ¿acaso hay un tema muy enraizado, muy con la soledad? Yo creo que unido a la soledad como tema poético, que es la ausencia de la amada, que eso es un tema recurrente absolutamente en la poesía, en definitiva conduce a un entendimiento poético de la soledad, porque ya la ausencia de la amada te produce un vacío, un pozo, un hueco en el alma o en el sentimiento que se derrama en poemas de la soledad. Habéis comentado que hay que estar, sobre todo Juan Van Halen, has comentado que hay que estar solo, sobre todo para escribir, ¿no? Es una autoconfesión, sí. ¿Cómo se encuentra actualmente el poeta de hoy día? Vosotros sois poetas. ¿Cómo os encontráis ante ese sentimiento de soledad? ¿Es fácil expresar la soledad o no? Es que no es una cuestión de fácil o difícil, al menos en mi caso. Es que realmente es con lo que uno convive, va con uno plenamente. Otra cosa es que tenga uno que ejercer la soledad, incluso aposta, en medio de ese campo de fútbol, o en medio de la vorágine de los trabajos o de la vida. Y eso de que la autoridad te permite ser solitario y tener soledad, eso es porque no puedes conspirar contigo mismo. Un conspirador él solo no tiene mucho sentido. Que no es peligroso. Pero nada más. Pero también tienes que dar cuenta lo de los pecados solitarios y los vicios solitarios. Pero eso ya no es... Esos son los pecados sin otro. De todos modos, no, la pregunta es muy oportuna, creo yo, porque claro, el poeta está, como todos los ciudadanos del mundo que vivimos, bombardeado por unas técnicas que te rompen la soledad o tienden a ello. Es decir, todo lo que es la nueva comunicación, los nuevos medios de tecnología avanzada, en algún sentido te meten en tu mundo un bombardeo constante que aspira a romperte la soledad. Entonces, lo que decía Juan es también muy oportuno. Los dos habéis dicho dos cosas muy interesantes. Uno, que es algo que no se te prohíbe, porque tú estás bombardeado permanentemente por las nuevas tecnologías para romper tu soledad, pero puedes mantener tu soledad si quieres. Pero claro, precisa un ejercicio de rebote contra eso. Y lo que tú has dicho, que no es difícil ni fácil, que lo sientes, lo vives y lo expresas, ¿no? Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar. Como bien habéis dicho, la soledad viene dada por diversos motivos, ¿no? Pues la muerte de un ser querido, el sentimiento de abandono por el ser amado, el aislamiento que provoca incluso la sociedad actual. En cierto modo, el poeta sufre, pero se nutre de la pena para escribir. ¿Qué sería del poeta sin la pena? Bueno, esto yo lo tengo clarísimo. José Hierro dijo un día, y creo, para mí fue un hallazgo, porque dijo algo que es una perversidad, dice: la poesía no viene sino desde el dolor. Y ahora, si analizamos, incluso la poesía que puede venir de sentimientos más optimistas, tiene un componente, cuando la adereza el poeta, incluso por ausencia de dolor, habla de la alegría. Y esto lo dice José Hierro, cuyo libro primero, un gran libro, es Alegría, justamente, ¿no? Sí, probablemente la lírica viene desde el dolor, toda, aunque sea la más alegre, viene desde el dolor. Y en concreto la soledad, pues hay que tener en cuenta que cuando se está componiendo, por supuesto que se está solo, pero no solamente solo, sin otras personas que hagan ruido, se está uno autoanalizando, está esencialmente solo. Entonces, esa soledad, si está matizada por una circunstancia u otra, pues tomará un cauce u otro. Pero hay que tener en cuenta que creo que estamos insistiendo mucho en la soledad porque uno está abandonado, eso, y no estamos citando tanto la soledad del que busca la soledad.
Entonces, en ese caso, esa soledad es una soledad fructífera para el que Hay la siente así. distintos campos. Acordaos de Lope de Vega, que lo citabas tú antes, a mis soledades voy, de mis soledades vengo, que en el fondo lo que pasa es que está rechazando a los impertinentes de su tiempo, diciendo, claro, en el fondo quiero estar solo. Y sin embargo hay otros momentos en los que la soledad es algo con lo que el poeta termina por conformarse, aunque realmente le está haciendo polvo. El otro día teníamos aquí a Leopoldo de Luis, y yo recordaba aquí, leí aquí un soneto precioso que se llama La soledad, y que dice que llegó la soledad, la perra vieja, la soledad, caja vacía, va diciéndola, la soledad, pájaro herido, y termina diciendo, llegó la soledad y no me he muerto, la soledad me abre su desierto y me quedo a vivir entre sus brazos. La asume, esa perra vieja, la asume como algo querido. Fíjate, yo recuerdo, no lo recuerdo porque yo solo me sé poemas de poetas importantes naturalmente, pero recuerdo que yo tengo un soneto que es un soneto eneasílabo, que eso es el primer verso, si me lo sé, que es: mi soledad tiene memoria, y todo el soneto es una especie de dolor, precisamente porque estando solo hubieras querido olvidar determinada historia o historias y no la puedes olvidar, porque querrías que la soledad fuera unida a la desmemoria, que ya eso sería perfecto, claro, estar solo y encima no poder recordar lo que no quieres recordar. O sea que fíjate que él se hunde en la soledad, caja vacía, qué bonito, sí, qué bonito, y pájaro herido, y sino en este poema de un libro de sonetos, por cierto, La vida entera, justamente lo que ocurre es que además de la virtud de la soledad, el poeta, en este caso yo, querría tener la virtud de la desmemoria, porque ni solo puedes olvidar al ser que no quieres recordar. Eso es muy propio de lo moderno, para los modernos. Para eso, Astear Z. En una cueva. No necesariamente, puedes tener por tu mano plantado un huerto que con la primavera ya de flores cubierto. Sí, la soledad para los ascetas era retirarse a la naturaleza, a la creación y sentirse fundido en ella. Es una soledad que es brillante y sería oportuno quizás que tocáramos el tema de cómo se metaforiza o con qué se compara la soledad. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué imágenes se necesitan para describir la soledad? Si uno está solo contra su voluntad, está claro que la voluntad va a ser la noche. La soledad va a ser la noche. Ahí tenemos a Pablo Neruda. La noche. Si lo que quiere es mostrar que es una soledad inmensa, y esto se da en poesía amorosa, pues puede ser el mar, la lluvia, etcétera, etcétera. Hacer un estudio de la soledad a través de sus metáforas es tanto como hablar de la soledad a través de su ideología o filosofía de vida. A mí me interesa mucho más la soledad como deseo, mucho más que como sensación, como bruto y tal. Esa soledad que tú decías como deseo, que es la del eremita. La que se busca. Que por eso decía yo antes el poeta moderno. Cuando decías tú eso de buscar la soledad, estaba yo pensando, por ejemplo, en Jaime Gil de Viedma, cuando dice de vita beata, ¿no? Dice que vivir en un sitio apartado, sin memoria ninguna, dice, ¿no? Eso sería perfecto, ¿no? El Beatus Ille. La búsqueda, la soledad, el Beatus Ille, exactamente. Sí. La que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda, etcétera. A través de todos los tiempos, ¿eh? Claro, eso es un sentimiento que, como hemos dicho al principio... Porque la poesía, a través de los tiempos, maneja no demasiados resortes, pero sí diferentes lenguajes, ¿no? Porque fíjate, y eso se ve claramente, por ejemplo, en cómo han ido sobreviviendo formas como el soneto, que al cabo del tiempo se ha ido remozando y cambiando, ¿no? Sigue siendo un poco el gótico. Sí, de la poesía. Pero muy actual. Y hablando ya no de esa soledad buscada, de la que estabais hablando ahora mismo, ¿no? Sino de la soledad que te viene a través de esos, pues eso, que te abandonan y tal. Esa soledad, dicen que los poetas se regodean demasiado en la pena de la soledad, no solamente de la soledad, de la pérdida, en fin, de una serie de historias del paso del tiempo también, como ya hemos hablado en alguna ocasión. El regodearse tanto en la pena
¿eso no provoca que luego el poeta tenga grandes bajones? ¿Conocéis vosotros o vosotros mismos a poetas que tengan grandes bajones? ¿Es identificativo, es característico de los poetas? Me parece que es una terapia. Cuando dices grandes bajones, ¿a qué te refieres? Pues eso, por ejemplo, de tristeza, depresiones. ¿no? De tristeza. El buscar la tristeza quizás de poetas para escribir... y de locos todos tenemos un poco, que dicen el refrán castellano de la sabiduría popular. Pues, hombre, yo creo que los excesos están mal en poesía y en todo, pero hombre, el dolor pues vive en la poesía, como vive el amor, como vive el tiempo. Aquí el otro día hablaste del paso del tiempo, o sea que verdaderamente está entre los grandes temas. La soledad y la ausencia, que hablábamos antes. Yo tendría que añadir una cosilla. Yo no creo que se regodeen en el sentimiento, sí se regodean en la expresión del sentimiento. Es decir, que si antes he citado la noche, el mar y algunas otras cosas que podían venir, lo podría citar con un solo elemento, pero si quiero hacerlo más patético, quiero hacerlo más universal, está claro que tiene que recurrir a diferentes aspectos, a diferentes símbolos, etcétera, y lo que quiere es hacer más brillante la exposición, pero no regodearse especialmente. Sería entonces un masoquista, y no quiere ser un masoquista, quiere ser un artista. Esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce, ¿por qué no ha de ser? Viste gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud. Mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su no seas así. Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el techo glacial. Y pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Por eso, esta tarde, como nunca, voy con este búho, con este corazón. Y otras pasan, y viéndome tan triste, toman un poquito de ti, en la abrupta arruga de mi hondo dolor. Esta tarde llueve mucho, y no tengo ganas de vivir, corazón. La mayoría de los poetas jóvenes creen que es mejor escribir cuando el dolor está bien dentro, ¿no?, en las entrañas. Sin embargo, los poetas pues ya consagrados opinan que hay que guardar una distancia, hay que esperar un tiempo y fríamente, más bien fríamente, sentarte a escribir sobre algo que te ha dolido, ¿no? ¿Qué opináis sobre este tema? Vamos a recomendar de los poetas consagrados. Sí. Una frase más peligrosa. Bueno. No, de todos modos, hablando de los tomando consagrados por mayores o por con más años, yo creo que acaban de conceder el premio Cervantes a Gonzalo Rojas y pues con ocasión de esto pues he estado releyendo los poemas de Gonzalo Rojas. Y justo con 80 años o con 70 y tantos años, cuando ya tiene 80 y pico, 70 y tantos años, pues hace desmiente un poco la teoría de tu pregunta, hace una poesía tremendamente con vueltas, él lo llama renacer o reniñez, vuelve un poco a hacer una poesía con lo que él cree que perdió o ganó en la niñez. Entonces, esto que tiene que ver mucho también con el paso del tiempo, el poeta avezado, mayor, tal, se puede encontrar con que para él la soledad es haber perdido lo que le acompañó en la juventud. Enrique, querías comentar algo. Sí, no, la verdad es que se me iba, con lo de Rojas me ha dejado de repente y tal, porque lo estoy yo releyendo en estos momentos además, claro, precisamente por eso, ¿no? Son mis últimas lecturas. ¿Quién no ha tenido que escribir sobre Rojas en estos días? Pero claro. Y decías de los jóvenes. Yo es que pienso que los jóvenes hablan menos de la soledad o hablan más con estereotipos. Pero porque los jóvenes siempre utilizan, la gente cuando está empezando a escribir, pues quiere contarlo todo, decirlo todo, y utiliza todos los recursos habidos por haber, pero le falta, se canta lo que se pierde. Sí. ¿Y cuándo se empieza fundamentalmente a perder? Cuando se crece. Yo
Tengo que decir que no soy poeta, Yo solo he tengo hecho que un decir, pareado. Juan, pero... que ya, Algún pareado que ya has se hecho. nos ha acabado el tiempo. Así que, pues, Juan Van Halen, Enrique Gracia, Juan Victorio, muchísimas gracias a los tres. Ya para terminar, les ofrecemos un poema de un poeta que reside en Estados Unidos, Luis Alberto Ambroyo. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Pronto se acabarán los puentes, los ríos, los mares tragarán la tierra. Mendigaremos, si acaso, aire para los ojos, vientos para la mudez de las arenas. ¿Y qué puedo hacer yo con las mareas, con estas islas que son rocas oscuras, con las nubes que pasan desnutridas, volando grises, cargadas de tristeza? Antes de marchar a las dunas, nómada del silencio, si Kit me oyera, si aún el sabio Jefferson escuchara, les gritaría con el rumor obstinado del desierto: prefiero escribir errante a escribir desesperado. Se puede estar solo mientras alguien te acaricia, ha escrito el argentino Osvaldo Soriano. Las distintas maneras de experimentar la soledad siempre han sido y serán germen para que el hombre las traduzca en obra de arte. Es una manera de ahuyentarla, de transformarla en un acto positivo, de celebrarla a través del placer estético.